profesionales que en alguna manera representan el trabajo en distintas acciones de refuerzo. El secretario general de Investigación, en su explicación del programa de Capital Humano Investigador, ha dibujado, en parte, qué le cabe esperar a aquellos profesionales que en el Sistema Sanitario Público de Andalucía deciden hacer investigación biomédica o en ciencia de la salud. Tanto si ya la realizan y están en el sistema actualmente, como si son profesionales que se incorporan de nuevo a través de la formación sanitaria especializada o en alguna otra forma. En ese sentido, tenemos aquí, como decía, 4 personas que en alguna manera son un perfil claro de algunas de las acciones de refuerzo a la investigación que ha dibujado el secretario general en su explicación. Tanto si se refiere a profesionales asistenciales o que en su incorporación fueron eminentemente asistenciales y hacen investigación, en algunos casos durante muchos años en condiciones difíciles, tanto si son profesionales que después de la especialización o ya durante la misma deciden desarrollar una actividad investigadora e iniciar un itinerario específica o singularmente investigadora, o si son investigadoras o investigadores básicos que han decidido incorporarse a las unidades de gestión clínica del SAS a través de convocatorias, como decía el secretario general, verdaderamente competitivas. Bueno, antes que nada hay que decir que esto no es un formato de mesa redonda al uso. Aquí no va a haber presentaciones, sino que el formato es el de un coloquio. No tenía yo la experiencia de moderar una mesa en esta forma, pero alguna vez tendrá que ser la primera y va a ser precisamente hoy. Entonces, tenemos en la mesa, vamos a ver, desde la persona más cercana, que es José Miguel Cisneros, al más distante, que es Jorge Caro, lo voy a presentar. José Miguel Cisneros es director de la Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Es investigador responsable del Instituto de Biomedicina de Sevilla, director del programa PIRASOA desde su aprobación en febrero de 2013 y presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Tengo que decir también que ha sido uno de los profesionales del sistema sanitario que han ayudado a construir todas estas acciones de refuerzo junto a otros profesionales del Servicio Andaluz de Salud, la Fundación Progreso y Salud, la Consejería y en general del Sistema Sanitario Público de Andalucía. A la izquierda de José Miguel Cisneros está Inmaculada Doña. Ahora digo un poco los 3 cuadros más característicos de su especialidad, pero quiero decir una cosa, Inmaculada Doña y sus compañeras y compañeros que se han incorporado a las unidades de gestión clínica en la convocatoria de clínicos e investigadores representa a la perfección ese itinerario que el secretario general dibujaba. Hizo su especialidad, decidió que además de asistencia quería hacer investigación y se presentó a una primera convocatoria, a una segunda, que ya lo es la de la formación especializada, convocatoria altamente competitiva, como es el programa Río Ortega. A continuación dijo, no me basta con esto, yo quiero seguir haciendo asistencia e investigación, y se presentó a otra convocatoria altamente competitiva también, como es el programa Juan Rodés. Y cuando el SAS, el Sistema Sanitario Público de Andalucía, abrió la posibilidad de un camino de estabilización, que es la convocatoria de clínicos e investigadores, también altamente competitiva, decidió presentarse y desde principios de este año está incorporada a una unidad de gestión clínica, concretamente a la de alergología del Hospital Regional Universitario de Málaga. Ella, entre los rasgos que me ha pasado, pues es facultativa especialista de área en alergología, doctora en medicina por la Universidad de Málaga, ha cursado el programa Río Ortega del Instituto de Salud Carlos III entre 2008 y 2009, bueno, ya esta parte la he contado,
Y ella es, como decía, el prototipo de perfil de facultativo especialista que ha decidido seguir un itinerario determinado, concretamente clínico investigador. Después está Rosario López Pedrera, que es licenciada en Biología, especialidad de Bioquímica y Genética, doctora en Biología por la Universidad de Córdoba, investigadora contratada del programa Ramón y Cajal, investigadora del programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora y actualmente es investigadora senior del programa Nicolás Monarde en la Unidad de Gestión Clínica de Reumatología del Hospital Reina Sofía e investigadora responsable del IMIPIC. Y vuelvo a recordar lo que decía el secretario general. En una convocatoria, investigadora Nicolás Monarde, en una convocatoria altamente competitiva, que lo que él ha dicho aquí es cierto. Más de una vez ha preguntado, ¿habrá en esta convocatoria investigadores que cumplan los requisitos? Pues hay investigadoras e investigadores que cumplen estos requisitos. Y por último, os voy a presentar a Jorge Caro, el último porque se ha sentado más lejos, que es enfermero de familia e investigador, coordinador de cuidados de la Unidad de Gestión Clínica en Limonar, doctor en Ciencia de la Salud por la Universidad de Málaga, Premio Nacional de Enfermería en Desarrollo 2016 a la mejor tesis doctoral y actualmente es también miembro de la Comisión de Evaluación de la Convocatoria de Atención Primaria. Diría yo que es el prototipo de enfermero que cuando nadie entendía en los hospitales, en los centros de salud, que tenía que investigar un enfermero, él ha investigado contra viento y marea y con los medios que ha podido y en los últimos años pues con una intensificación, lo cual le permite dedicar la mitad de su jornada laboral a hacer investigación. Bueno, la mesa va a durar aproximadamente 35 minutos, vamos un poquito ajustados como suele ser lo normal, y a mí me gustaría que no fuera un formato muy rígido. Yo voy a hacer algunas preguntas, pero si a través de las preguntas entendéis de comentar entre vosotras y vosotros, pues sería estupendo porque no sería un toma y daca. Yo empezaría en primer lugar por pediros a cada uno que en 2-3 minutos, 4 lo máximo, explicarais cuál ha sido hasta ahora vuestra experiencia profesional al estar en acciones de refuerzo, Jorge con una intensificación, Xavi como investigadora Nicolás Monarde, José Miguel como director de la Unidad de Gestión Clínica e Inmaculada como clínica investigadora. Si queréis, empezamos por Jorge. Sí, bueno. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, pues, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, pues agradecer, ¿no?, que a un profesional de atención primaria pues se nos dé la posibilidad de participar en estos foros y contar un poquito lo que venimos haciendo, ¿no?, que en primaria también se investiga. Mi caso en relación con los compañeros de la mesa pues un poco singular en el sentido de que bueno, pues investigamos en atención primaria y hay que contextualizar un poco la situación, ¿no?, con la que nos encontramos, que es siempre se ha investigado en atención primaria, pero de forma muy anárquica y esporádica. A raíz de la edición y nos hacen llegar el plan de renovación de atención primaria del Servicio Andaluz de Salud, encontramos que una de las propuestas estratégicas de este plan pues era precisamente la octava, el fomento de la investigación. Y surgen dos propuestas fundamentales asociadas a ello, como son la existencia de una convocatoria específica de investigación específica para atención primaria y las estrategias de refuerzo asociadas a las personas que tienen proyectos financiados. Yo quisiera hablar como una de las principales fortalezas de este punto, que en primaria se investiga sobre servicios de salud. Esto, que puede parecer un poco muchas veces en el concepto de investigación como un poco la hermanita pobre, ¿no?, de la rama de investigación, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Nos dedicamos a investigar sobre aspectos de la cotidianidad, pero que tienen un impacto directo en las personas que atendemos en la clínica, y yo que tengo un perfil también asistencial, pues lo veo todos los días, ¿no? De hecho, si uno se pone a analizar
El último estudio de carga global de la enfermedad pues detecta cómo entre las enfermedades, las patologías que más años potenciales de vida prematura ha quitado a la población española, pues está asociado a cambio de estilo de vida, a obesidad, a diabetes, es decir, a una serie de aspectos que para nosotros es fundamental, ¿no? Y por eso me parece clave investigar sobre servicios de salud. Y después otra parte muy fundamental, y de agradecer de este tipo de estrategias, es que en primaria cada vez más hay una cartera de servicio más grande, ¿no? Mis compañeros me dicen, cada vez que le presentamos, como yo soy coordinador de cuidado de un centro de salud, un nuevo plan, un nuevo servicio, pues otra cosa más, ¿no? Así es percibido por los profesionales. Y realmente lo que nos hace falta es, a la hora de implementar, tener también programado cuál va a ser la estrategia para evaluar si lo que vamos a implementar tiene efecto en la población o no. De no ser así, establecer las modificaciones que procedan, y si tiene efecto, pues que se divulgue entre el resto de los centros para que la ciudadanía obtenga los mejores resultados posibles, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Chari, cuando bueno, yo también doy las gracias por estar aquí, porque bueno, es un honor que cuenten contigo para que pongas un poco al día a la gente de cómo es este mundo de la investigación biomédica, sobre todo desde la ciencia básica, ¿no? Que creo que aquí soy el referente, el ejemplo por lo menos. Mi caso es un poquito, bueno, también especial porque me tocó ser la primera línea. Yo accedí al Nicolás Monarda después de un Ramón y Cajal en la primera convocatoria que hubo en 2012, y entonces casi no se sabía un poco cómo se iba a articular este tema y cómo se iba realmente a desarrollar. Y sin embargo, al final ha sido una experiencia genial. Viniendo de un Ramón y Cajal, pero un Ramón y Cajal de investigación biomédica conectada a un hospital, la entrada por la universidad era complicada. Y en nuestra época, la verdad es que había muy poco más que hacer fuera. No había conexión, digamos, directa ni continuidad, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues tuvimos la suerte, unos cuantos, no solo yo, de tener detrás gente tan relevante que, como ha dicho el profesor Solana, en su momento luchó por nosotros, como fue el doctor Pachón, y que quiso realmente tirar de la investigación biomédica, valorar que realmente los investigadores básicos teníamos cabida y un puesto importante dentro del sistema andaluz de salud. Entonces, bueno, pues se creó aquella convocatoria, pudimos acceder muchos, que ya llevamos muchos años de investigación y de experiencia, todas estas estancias postdoctorales, todos los contratos posibles ya habían pasado por nuestras manos. Y esto era una manera de realmente integrarse de verdad en un hospital, que aunque algunos llevábamos ya mucho tiempo, este era el camino. Al principio fue un poco shock con la unidad de gestión clínica, que no sabían cómo mirarte, no sabían realmente cómo podía integrarte en su mundo, pero realmente os puedo decir que ha sido una experiencia, y lo es, muy enriquecedora, porque siempre teniendo el apoyo que yo por supuesto lo tuve del jefe de servicio y bueno, y derivadamente de todo el equipo, hay muchísimo que un básico puede hacer ahí, ¿no? Que desde apoyo a los clínicos, luego os contaré un poco cómo, si un poco se abre el debate, pero también creando realmente investigación biomédica, que es lo que a nosotros se nos pide. Desde el ámbito de la básica se puede hacer mucho en el ámbito también de ensayos clínicos, en los que se puede, digamos, complementar la clínica con estudios genéticos, estudios moleculares, que realmente van a dar un camino muy importante de nuevos descubrimientos en el ámbito biomédico, ¿no? Y en la famosa medicina de precisión, que ahora está tan de moda, realmente este es el camino, hacer investigación básica en colaboración con los clínicos. Y yo creo que para ambos, para nosotros los básicos y para los clínicos, es un camino interesante que realmente da frutos muy importantes, como iremos viendo. Muchas gracias, Chari. ¿Quieres, Inmaculada? Bueno, yo también quería agradecer a los organizadores por permitirme contar mi experiencia. Ya como ha contado Javier y también en la ponencia anterior, yo terminé la residencia y opté por un contrato Río Ortega, de 3 años duraba en aquel momento, y cuando finalizó yo no pude optar a un Juan Rodés, que es la evolución natural de un Río Ortega, porque en ese momento el Instituto de Málaga, el IBIMA, no estaba acreditado. Entonces mi UGC optó por una acción de refuerzo B1 que disfruté hasta que el instituto se acreditó.
Entonces, a mí esa acción de refuerzo me ha permitido no parar mi línea de investigación, continuar trabajando, porque si no llega a ser por ella, pues a lo mejor yo hubiera tirado por otro camino. Entonces, me ha permitido evolucionar. La investigación, como sabéis, es muy dura, hay que empezar desde abajo. Yo empecé con mi tesis, luego conseguí ser investigador colaborador en diferentes proyectos, después investigador principal en proyectos de sociedades científicas, de la consejería, y después pude dar el salto al Carlos III. Entonces, si no llega a ser por esa acción de refuerzo, pues no podría haber evolucionado en todas estas etapas. Y ahora, con la estabilización, pues continuar en esa evolución y continuar en ese camino, pues, de proyecto europeo, etcétera, etcétera. Entonces, yo nada más tengo palabras de agradecimiento porque me han permitido continuar en hacer lo que a mí me gusta. Gracias, Inmaculada. José Miguel aquí representa un doble perfil. Es un investigador acreditado de muchos años, pero además director de una unidad de gestión clínica con una alta actividad investigadora. Entonces nos interesa su punto de vista casi como director de unidad. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a los organizadores por invitarme. La verdad es que hablar después de escuchar estos 3 ejemplos de éxito y de entusiasmo es muy fácil, ¿no? Porque lo estimula a uno a seguir en esto, ¿no? Desde mi punto de vista, a nuestra unidad, estas acciones, estos programas de capital humano, realmente han supuesto un antes y un después, ¿no? Esto ha contribuido, junto con la creación de las redes de investigación del Carlos III, en mi opinión, a cambiar la investigación en nuestro país, y concretamente en Andalucía, de una fase amateur, en la que se hacía por amor al arte, a una fase profesional, en la que estos programas realmente han contribuido a dar los recursos que el secretario general exponía, y que he contado unos 600 y pico ya personas intensificadas, y a crear algo que me parece extraordinariamente importante, ¿no? Que es la motivación y hacer el reconocimiento institucional, profesional y social a la investigación, que desafortunadamente durante mucho tiempo ha estado ignorada, social, institucional y profesionalmente, incluso en ocasiones denostada, porque no entiendo muy bien cómo se veía como una cuestión que no era nada prioritaria y que no tenía mucho sentido, ¿no? Y por contestar a la pregunta de Javier, ¿no?, de cómo ha afectado específicamente a mi unidad, quería contar los resultados, porque estos resultados yo creo que reflejan de alguna manera todo el impacto de este capital humano, ¿no?, de cómo ha contribuido esta motivación, este reconocimiento y estos recursos concretos a conseguir resultados en salud, ¿no? Y en esto, desde el año 2012, hemos, por poner solo algunos ejemplos, ¿no?, liderado 55, y por esto me he traído aquí el ordenador, disculpadme, no me lo sé, 55 artículos en el primer cuartil, 21 en el segundo cuartil. Hemos conseguido 50 proyectos de investigación competitiva que, excluyendo aquellos propios de la Junta de Andalucía, han supuesto una cantidad de 14,9 millones de euros. Hemos conseguido ensayos clínicos independientes 6, patentes 6 y un número de contratos activos de investigadores de carrera de 11 que se han incorporado a la unidad. Disculpadme, no lo hago por presumir de estos datos, sino por ejemplificar, creo que de la mejor manera, lo que ha supuesto en nuestra unidad estas acciones de refuerzo desde el año 2012. Muchas gracias. Bueno, ahora le voy a hacer una pregunta a Chari López y a Jorge Caro. No porque no me interese que están investigando José Miguel Cisneros o Inmaculada Doña, sino porque no íbamos a repetir a todos las mismas preguntas. Pero Jorge Caro lo hemos escenificado como una acción A y Chari Pedrera como una acción C. Vamos a defender un poco al campo de lo humano. Yo quería que vosotros dos contarais de manera breve qué estáis investigando actualmente y qué esperáis descubrir. ¿Eso yo? Cualquiera de los dos. Bueno, nuestra línea de investigación en realidad tiene un camino ya largo, o sea, llevamos como 15, 20 años en este mundo. Resumiendo mucho, para que no sea mucho lío, yo trabajo en coordinación con la OGC de Reumatología de Córdoba, y nuestra línea de investigación, la que yo dirijo más directamente,
estudia enfermedades autoinmunes sistémicas, como el lupus, el eritematoso sistémico, la artritis reumatoide o la esclerodermia. Y bueno, nuestro enfoque principal, bueno, es analizar mecanismos celulares y moleculares que explican la patología cardiovascular, que en muchos casos sufren estos pacientes en un alto porcentaje, y cómo, bueno, pues distintas nuevas aproximaciones terapéuticas pueden mitigarla. Y en paralelo a ello, también hemos iniciado hace no muchos años una línea de investigación para analizar molecularmente, a través de estudios genéticos, epigenéticos, de modulación, tanto, bueno, la búsqueda de, digamos, biomarcadores, tanto de diagnóstico como de evolución clínica o de respuesta terapéutica en todas estas patologías, ¿vale? Estoy haciendo un resumen muy breve, ¿vale? Y para ello, pues tenemos en marcha numerosos proyectos de investigación, formamos parte de la red española de enfermedades reumáticas, formamos parte de proyectos europeos, de redes internacionales, en fin, nuestras líneas de investigación no son algo que se estudia un poco en esquina en un laboratorio, ¿no? Sino en colaboración con grandes grupos y bueno, siempre obteniendo financiación de regímenes públicos, en muchos casos en relación también con la farmacia, ¿no? Con la privada, que bueno, ha tenido su crisis, pero en realidad en general nos ha ayudado bastante, no solo para hacer ensayos clínicos, también ellos aportan una parte al I+D, ¿no? Si se sabe un poco trabajar, ¿no? Y colaborar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues son líneas de investigación, he dicho el nombre general, son varias líneas en realidad lo que hay en desarrollo, y detrás de esto pues mucho personal humano, ¿no? También en nuestro grupo, pues conforme, como ha explicado nuestro compañero, pues se han ido incorporando pre y postdoctorales que también han ido creando líneas de investigación, y bueno, pues hay varias líneas en marcha que dirigen algunos, pues Miguel Cervés, que tenemos en nuestro equipo, o Juan de la Sierva, e incluso, bueno, pues en nuestro caso también una investigadora clínica que se incorpora este año en nuestro grupo, como tú, y que también va a dirigir una línea de investigación propia, ¿no? En eso se basa, ¿no? Digamos, la coordinación de este tipo de grupos, ¿no? Desde nuestro, digamos, nuestro puesto, ¿no? De trabajo. Bueno, en mi caso, bueno, yo estoy integrado dentro de un grupo, PAIDI, que está acreditado dentro del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, un grupo de cuidados, de cronicidad, dependencia, cuidado y servicios de salud, en el que además de enfermeras, bueno, pues hay terapeutas ocupacionales, fisio, podólogos, y llevamos fundamentalmente líneas de investigación relacionadas con la cronicidad, desde prevención de caídas, desarrollo de enfermería de práctica avanzada, fomento de autocuidado en personas con enfermedades, con patología crónica, etcétera. Y yo concretamente llevo una línea asociada al área de diabetes y al fomento de conductas de autocuidado favorable en personas con diabetes. Bueno, yo creo que es un hecho más que contrastadísimo, ¿no?, de que la cronicidad es la pandemia del siglo XXI. La cronicidad ha venido para quedarse, de que habrá estrategias preventivas y demás, pero no vamos a poder evitarla y hay que trabajar con ella, y que los recursos del sistema sanitario son los que son finitos, y tenemos que intentar invertir la tendencia que tenemos de uso y consumo de recursos hacia que las personas, pues realmente, y no solo en el discurso, sino en la práctica efectiva, no sean sujetos pasivos, sino realmente, utilizamos esta palabra que está tan extendida hoy en día, que es del empoderamiento, ¿no? Que las personas estén empoderadas y realmente se hagan partícipes de su proceso de salud. En esta área que yo llevo de fomento de conducta de autocuidado, y es la parte que tenemos financiada y por la que yo estoy intensificado, tenemos un proyecto con ensayo clínico aleatorizado por clúster, en la que bueno, pues vamos a implementar un programa de intervención experimental en educación terapéutica en diabetes frente a la atención habitual, y en ese programa de intervención lo que vamos a hacer es evaluar previamente en todos los sujetos de intervención cuál es su nivel de barrera de autocuidado, para lo cual se ha diseñado una herramienta clinimétrica con un buen proceso de validación, que además tiene una asociación directa con, y esto es la primera vez que se consigue, no con parámetros clínicos frente a la aparición de complicaciones, sino por primera vez se asocia la presencia de barreras o conductas de autocuidado favorables o desfavorables con la aparición de complicaciones micro, tipo una retinopatía diabética o nefropatía diabética, y una vez que la persona no ha dicho cuáles son sus principales barreras, no porque el profesional intuye cuáles van a ser, sino porque es el propio paciente el que te está diciendo cuáles son sus barreras a tu cuidado, pues aplicamos un programa de intervención que está adaptado específicamente
a esas barreras, ¿no? Es la forma que tenemos realmente de individualizar el cuidado, ahora que se escucha tanto de la medicina personalizada, ¿no? Pues del cuidado más personalizado de esta forma. Y bueno, pues queremos desarrollarlo en los próximos años. Muchas gracias. Bueno, ahora la pregunta es para José Miguel Cisneros y para Chari López. Uno de los temores que había cuando se creó el programa Nicolás Monarde es que se quedara apoyado solo en una pata. Por una parte era una manera de estabilizar la carrera investigadora de personas con nombre y apellido, pero la otra pata y fundamental era el impulsar la investigación translacional verdaderamente en la unidad de gestión clínica. Y ese temor, si no diría yo permanente, siempre está ahí. ¿En qué manera, desde vuestros distintos puntos de vista, José Miguel, primero, la llegada de investigadores Nicolás Monarde a las unidades de gestión clínica han impulsado de verdad la investigación translacional? Precisamente no, la acción C, ¿no? La de Nicolás Monarde, me parece de las tres la más destacada, ¿no? La más destacada, además, por innovadora en el panorama nacional, en el sentido de que ha conseguido esta integración de lo básico y lo clínico en donde tiene que estar el modelo sanitario, ¿no? Que es en el sistema asistencial. Y esto lo ha conseguido, entre otras cosas, gracias al modelo de gestión clínica, que es el modelo de gestión clínica en Andalucía, ¿no? Yo creo que con esto se ha evitado una situación que era relativamente frecuente, y era la realización de investigación no relacionada con problemas de salud reales, y que era fruto del mayor interés del investigador, pero alejado de la realidad clínica, de la realidad asistencial, ¿no? Entonces, al integrar esta figura de investigador experimental, de investigador de alto nivel, de carrera, dentro de una unidad de gestión clínica, y no como un fichaje estrella para que haga lo que quiera, sino para que contribuya, y por eso es tan importante el modelo de selección de esta iniciativa, ¿no? Que está basado en el esfuerzo, en el mérito y en los resultados, para que desarrolle aquellas líneas de investigación de esa unidad, en la que esa unidad es potente. De esta manera hemos evitado el riesgo que he comentado, que ha sido y sigue siendo en otros sitios frecuente, y luego lo mejor, ¿no? Hemos aprovechado la sinergia de nuestro sistema sanitario, que es el más grande de España, para poner todo ese capital de equipamientos que son los hospitales, que son los centros de salud, que son los profesionales, al servicio de idea y de proyecto entroncado desde el punto de vista asistencial y pudiendo llegar al nivel más básico de lo molecular y de lo básico, ¿no? Por eso, de las tres, sin duda, me parece que la Nicolás Monarde es la que añade este plus de extraordinario de calidad, aparte de, y esto seguro que lo comentará ella, ¿no? de la estabilidad profesional que da al investigador en una situación donde el modelo de investigación siempre tenía esta carencia. Chari, por favor. Bueno, yo creo que en realidad es un salto, ¿no? Es como que la mayoría de las unidades de gestión clínica que no estaban ligadas digamos, a grupos básicos, hacían sobre todo investigación, podríamos llamar epidemiológica, quiero decir, de alguna manera estaba, en mi opinión, estaba limitada, ¿no? O recortada de alguna forma. Y bueno, yo creo que los Nicolás Monardes son una especie de sinergia, ¿no? En que ambos salen beneficiados, ¿no? Porque evidentemente a un investigador básico le permite, en un buen entorno biomédico donde obtener muestras de investigación básica, ¿no? De sangre, de tal, o sea, muestras biopsias para realmente desarrollar la investigación biomédica. Y en la parte de la unidad, yo creo que abre muchas posibilidades. Ejemplo, la capacidad formativa. Es mucho más fácil o se facilita mucho que los investigadores clínicos que están haciendo el MIR o el post-MIR hagan investigación y hagan su tesis doctoral y hagan todo su estadio de formación pre y postdoctoral, empezando por las ganas y la ilusión, ¿no? Que eso también, de alguna manera, hay que creárselo, ¿no? Ellos, digamos, se forman como clínicos y la parte de investigación tienen que conocerla primero para que les guste. Entonces, la parte formativa yo creo que se amplifica mucho. Por supuesto, estar en una unidad de gestión clínica implica que se pueden pedir muchos más proyectos de investigación, que se pueden desarrollar muchos más trabajos, porque normalmente también un Monarde no llega solo
a una UGC, normalmente tiene un pequeño grupo de investigación detrás. Es como que se unifican dos grupos de investigación y eso abre posibilidades de solicitar proyectos, de colaborar con otros centros, de integrarse en redes de investigación amplias, porque si tu calidad como equipo es buena, implica que en muchos grandes equipos de investigación nacionales e internacionales van a abogar por tu colaboración, con lo cual te puedes integrar en redes, en ciber, en muchos otros ámbitos. Van a contar contigo para proyectos europeos. Si tú misma no tienes esa capacidad de dirección, ¿no?, pues al menos van a contar contigo porque ven que tienes tecnología, que tu investigación es de calidad, y todo eso amplifica a todo el sistema, ¿no?, en calidad formativa, de obtención de financiación, de calidad científica, de posibilidades de internacionalización, por decirlo así, ¿no? Ese creo que es mi punto de vista. Pero si yo voy a la unidad de reumatología de Reina Sofía, que es donde tú trabajas, y al IMIBIC, ¿yo puedo tocar los resultados de la investigación translacional? Sí. Bueno, Que vamos a ver. No sigue siendo un ejercicio teórico, se puede tocar. ¿Te refieres a que si tiene resultados inmediatos? No, inmediatos no. Inmediatos no. Imposible. La básica sigue siendo básica y, evidentemente, cada uno de nuestros logros, digamos, dará su salto en su momento, pero ¿en qué se toca? Pues se toca en un muy altísimo, un poco parecido a lo que él ha contado, ¿no? Un mucho más alto nivel de producción científica, muchísimas más publicaciones, de alta calidad, además, porque también contar con vuestra biomédica te facilita publicar en revistas de alto nivel de impacto, por ejemplo. Hemos conseguido patentes, como en vuestro caso. O sea, todo eso se consigue, eso es tocar, ¿no?, los resultados, ¿no? Uh-huh. Tener clínicas, mucho más impacto científico, más tesis doctorales leídas, mayor número de ensayos clínicos. También las casas comerciales te ven más atractivos para ofrecerte, incluso ellos también tienen su parte de I+D y te ven con más interés. Todo eso se toca, ¿no?, en el día a día, ¿no? José Miguel quería hacer un comentario. Sí. Yo quería comentar que, claro, la Nicolás Monarde es tan innovadora que va por delante del sistema, ha ido por delante del sistema. Y poder entender la pregunta que hace Javier es clave, porque si la entendemos bien, a la hora de aplicarlo es lo que le da toda la potencia que tiene. Si no, nos quedamos con el sistema anterior, donde un investigador investiga, el otro tal. Pero la ventaja que tiene, ¿no?, la gran aportación, la extraordinaria aportación es esa, ¿no? Es la inclusión de un investigador en una unidad de gestión clínica para hacer investigación que tenga resultados en salud sobre los temas que esa unidad domina, con el apoyo y los conocimientos de un básico, ¿no? Y esto, como digo, es tan innovador que ha costado, ¿no? Nos costó trabajo entenderlo, porque lo normal es la inercia de seguir haciendo lo que hace. Yo sigo con lo mío, seguimos en los papeles, lo que tú acabas de definir. ¿No se toca o no se toca? Entonces, todo lo que se haga en potenciar esto, yo creo que va a multiplicar el éxito de esta iniciativa. Muy bien, gracias. Inmaculada. A ver, esto tiene un poco de trampa porque tú no estás en una unidad, no trampa para ti, porque tú no estás en una unidad que de bajo nivel de actividad de investigadora y de pronto llegas tú con un perfil 50% asistencial, 50% investigadora. Inmaculada está en la unidad de alergia del Hospital Regional de Málaga, que es una unidad con una actividad investigadora muy importante y muy diversa. Pero de todas maneras, en tu unidad ha habido Juan Rodés, Miguel Servé, Río Ortega, Intensifica, pero todos de paso. Y de pronto llegas tú, no con plaza en propiedad, porque no son plazas, pero con un contrato como clínica investigadora que de futuro, o sea, esto no acaba a los 4 años. ¿Cómo impacta eso en la unidad? ¿Cómo se vive eso en la unidad? Bueno, como ¿Es dice... que cambia radicalmente el estatus de la persona del perfil que ha llegado? Como dice, mi unidad tiene una tradición investigadora muy importante, entonces ha pasado por allí muchos perfiles, pero yo hago la misma labor asistencial que cualquier otro facultativo, lo único pues con esos dos rangos diferenciales. Es de menor intensidad, porque no paso el mismo número de consultas que otro compañero, paso la mitad, pero también es variable en el tiempo. Si necesito a lo mejor pues hacer algún estudio donde necesito valorar más pacientes, reclutar pacientes, aumento el número de consultas. Si tengo que hacer más trabajo
de investigación, pues disminuyo el número de consultas. Pero lo que sí es fundamental es mantener ese contacto con la clínica, porque ahí es donde ves los problemas que hay que resolver, donde surge la pregunta de investigación, tu hipótesis, y si estás sin contacto con la clínica, pues pierdes totalmente la perspectiva. Entonces, pues es la misma labor que cualquier otro facultativo, pero siempre ajustado a esa línea de investigación que estoy desarrollando. Muy bien, gracias. Jorge, ¿cómo impacta en la atención primaria el hecho de que un profesional, en este caso enfermero, de pronto en una convocatoria se le libera el 50% de actividad asistencial para dedicarse a la investigación? De todas maneras, esta pregunta también no tiene trampa, pero también un poco peculiar, porque Jorge trabaja en un distrito que él solo, en la atención primaria en Málaga, que él solo hace el 40% de la investigación de atención primaria en toda Andalucía. Pero ¿cómo impacta? Y en esa puntualización es importante porque, bueno, en Málaga lo que ha confluido es, bueno, pues, por un lado, una sinergia entre la clínica y la academia y la existencia de una unidad específica de investigación en nuestro distrito y de que se consolide un grupo, ¿no? Y eso es fundamental a la hora de que luego pues, haya una cantera, digamos, de personas, de jóvenes investigadores clínicos que se unen al carro, ¿no? La investigación en atención primaria tiene una peculiaridad que no se da con tanto ímpetu en el resto del sistema sanitario, y es que en atención primaria hay una demanda clínica que tú no puedes, que es accesible para el ciudadano full time y tú no puedes controlar en absoluto, ¿no? Y por lo tanto, sin una intensificación investigadora de este tipo, pues realmente es que es imposible llevar a cabo un proyecto de investigación, más si se pretende dar una cierta calidad al mismo, ¿no? Por lo tanto, el impacto fundamental es que hace viable a la investigación en primaria. Esto es fundamental. Después, si encuestamos a las personas que se han intensificado en atención primaria, que, bueno, yo soy enfermero, pero hay médicos de familia o de otras categorías profesionales, más o menos te hablan de las mismas circunstancias, ¿no? Es verdad de que esto es una convocatoria muy reciente. De hecho, antes los profesionales que queríamos intensificarnos teníamos que recurrir a la convocatoria general, con muchas dificultades para acceder, porque cuando inicia una línea de investigación de atención primaria es muy difícil acceder a la convocatoria general, o ir al Carlos III, que también es bastante competitiva, y es complicado, ¿no? Entonces, teníamos muchas dificultades en ese sentido. Ahora, si encuestamos a los profesionales que se han intensificado en esta última convocatoria de atención primaria, bueno, pues todos muestran cómo hay unos resultados, o sea, ha favorecido sin lugar a dudas el poder desarrollar el proyecto, pero muestra una serie de debilidades propias de una convocatoria que acaba de nacer, ¿no? Y algunas son mucho más sencillas de los que nos podemos imaginar. Es decir, los intensificados se quejan de falta de un espacio físico donde llevar a cabo el proyecto, falta de material informático, falta de equipos con procesamiento para realizar análisis de datos. Es decir, que la investigación en primaria se viene haciendo mucho tiempo, pero realmente hay que reconocer que está en un estado embrionario y de inicio, y hace falta crear una estructura que dé potencia y que permita desarrollar todo el potencial que hay en atención primaria con la cantidad de acceso a pacientes que tenemos, con una red de más de 1.500 centros de salud, o sea que nuestro potencial es brutal, ¿no? Pero tenemos una serie de dificultades. Y otra de las limitaciones que admiten las personas intensificadas es que muchos de sus distritos, de su área de gestión sanitaria, no hay un espacio específico para divulgar los resultados al resto de la comunidad, y que echan de menos, y esto es algo que sí que creo que, ya que el sistema está impulsando a través de convocatorias específicas y demás, echan de menos de que esté planificado cómo pensamos lo que tú le preguntabas, ¿no? Es decir, cómo pensamos implementar los hallazgos que en los próximos años van a llegar promovidos por toda estrategia que se están haciendo, ¿no? Y es algo que tenemos que planificar, porque en investigación sabemos que la improvisación e investigación no se suelen llevar muy bien del todo. Entonces tenemos que programar bien cómo pensamos que los resultados de los hallazgos de investigación que vamos a tener los próximos años vamos a hacer que el sistema se nutre de ellos, porque al final van a mejorar la calidad de vida del ciudadano que atendemos, ¿no? Muy bien. Bueno, en cuanto a las dificultades, tú que has mirado con tus compañeros y compañeras las dificultades, en cuanto tú nos pases la información la arreglaremos, seguro. Porque el tipo de dificultades que me cuentas, al lado de la envergadura del programa de Capital Humano Investigador, es como para solucionarlo la semana que viene.
Y ya yo le iba precisamente a preguntar a ellos, pero lo que pasa es que una pregunta general para ellos iba a ser que hablaran de las fortalezas y las limitaciones que encontraban en la línea de acción en la que están trabajando. Lo que pasa es que las fortalezas las han resaltado todos prácticamente y las limitaciones prácticamente han sido expuestas todas por el secretario general con la convicción de que esas limitaciones se superarán y se llegará a donde se quiere llegar. De todas maneras, si alguna de vosotras quiere poner el punto en alguna de ellas, sí. Yo, por hablar de las limitaciones o las debilidades, ¿no? Yo creo que las principales debilidades las pone el propio programa, ¿no? Cuando se refleja en el resto, ¿no? de los otros dos partners, ¿no? El modelo del programa de selección por competencias, por méritos, de evaluación de resultados, exigencia de responsabilidades, de integración con es tan moderno, es realmente tan extraordinario que deja en su lugar, ¿no? Muy deficitario el modelo de selección de profesionales del sistema sanitario público andaluz, ¿no? En el sentido de que la bolsa de méritos, que es la bolsa por la que se selecciona, no tiene en consideración estas características que estamos diciendo aquí. Entonces, claro, para que todo esto prenda, para que no sea ejemplos luminosos, muy luminosos y muy importantes, acaba el de contarnos el 50% de la investigación en primaria, sino para que se disemine, creo que es imprescindible de incorporar estos criterios al sistema de selección de los profesionales del sistema sanitario, ¿no? De manera que no sea igual, porque no debe ser igual, seleccionar a un especialista de cirugía general o de cardiología para el hospital de mi pueblo, que soy de Chilluévar, el hospital más cercano es Úbeda, que el hospital Reina Sofía de Córdoba, porque tienen cuestiones distintas. Y en uno es universitario y está la investigación y todas estas cosas, y en el otro tiene que saber en general de muchas más cosas, ¿no? Yo creo que eso es imprescindible. Para mí esa es la mayor limitación, ¿no? A la que se enfrenta esta iniciativa tan extraordinaria y que multiplicaría sus resultados por no sé cuánto, ¿no? Y la segunda es la universidad. El secretario general ha expuesto iniciativas que yo creo que van en la línea adecuada, pero llevan una velocidad que no es la suficiente para que tengamos una investigación en sanidad competitiva con los grandes países europeos, ¿no? Porque creo que no tenemos estructura para hacer coches, no tenemos fábricas de BMW pero tenemos estructuras para competir en sanidad, porque tenemos un sistema sanitario muy bien equipado en primaria y en hospital, unos profesionales que tienen prestigio en la formación y lo que requiere para que esto sea competitivo y los proyectos europeos no lo llevemos como nos gustaría, creo que requiere resolver estas dos limitaciones que me parecen muy, muy importantes. Bueno, solamente comentarte, José Miguel, que en lo que se refiere a la selección de los profesionales, la Secretaría General de Investigación, con su secretario a la cabeza, está trabajando duramente con la Dirección General de Profesionales para que los actuales sistemas de selección y de provisión cambien en el sentido de tener una orientación también hacia la actividad investigadora. Y ya hay algunas pruebas de ello que han dado a muy corto plazo resultados, como es que en la última convocatoria de OPE de facultativos especialistas de área, algo impensable, para mí al menos, impensable hace muy poco tiempo, cuentan los baremos. Los profesionales que han cursado el programa Río Ortega y Juan Rodés puntúan exactamente igual que cualquier otro trabajo de interino o de lo que sea. Entonces, quiero decir que esto no, como dijo el secretario general antes, no vamos a ver resultados de aquí a 1 año y medio. Hay un camino que recorrer, pero que se está empezando a recorrer y hay un empeño verdaderamente creíble en ello. Y yo creo que podemos terminar aquí porque son y 35. Que muchas gracias a las dos a vosotros. Hasta ahora.